Este es el primer tema de la asignatura Principales Compuestos Químicos, el primer tema de la primera unidad didáctica que está dedicada a la química orgánica. Y en este tema trataremos de los hidrocarburos más sencillos, los alcanos, alquenos, dienos y polienos. Como hemos dicho, en esta unidad temática vamos a tratar de los compuestos orgánicos y este primer bloque temático comenzará con el estudio de los compuestos orgánicos, que son los más sencillos, que contienen carbono e hidrógeno, que también sabemos que pueden contener oxígeno, nitrógeno o azufre, además de carbono e hidrógeno. Los compuestos orgánicos, como todos sabemos, son muy importantes y se decidió comenzar con el estudio de la química orgánica, de una introducción a la química orgánica, para facilitar el estudio de las asignaturas de química orgánica 1 y química orgánica 2 en cursos superiores, que, que seguramente aprendiendo los conceptos esenciales en esta asignatura, principales compuestos químicos, os allanará el camino para los cursos superiores. ¿Qué conocimientos previos necesitamos para el estudio de esta primera unidad temática? Será importante recordar el concepto de hibridación de orbitales atómicos, que ya lo habéis visto en la asignatura de primer curso del primer semestre del grado en química. Entonces hay que recordar el concepto de hibridación de orbitales atómicos, sp3, sp2 y sp. También será necesario recordar las características de los enlaces covalentes, qué tipo de átomos lo forman, que también son conceptos que ya se han visto. Importante también conocer el concepto de electronegatividad y de la polaridad de un enlace, porque esto tendrá una influencia en la reactividad de los compuestos orgánicos. También para racionalizar las propiedades de los compuestos orgánicos es necesario recordar los tipos de fuerzas intermoleculares en los tres estados de la materia. Y por último, es necesario también dominar la teoría ácido-base, la teoría de Bronsted y de Lowry, y también la teoría de ácidos de Lewis. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje generales? Pues vamos a tener que, en este tema en particular, tenemos que reconocer los diferentes grupos de hidrocarburos, los alcanos, alquenos y dienos, describiendo su estructura, justificando sus propiedades físicas y también su reactividad. En esta diapositiva podemos ver un alqueno, que es un alqueno que veremos más adelante en la presentación. Los objetivos de aprendizaje específicos pues están expuestos en esta diapositiva: reconocer y nombrar hidrocarburos saturados e insaturados, describir y conocer las diferentes maneras de representar los hidrocarburos saturados e insaturados. Aparecerá por primera vez el concepto de conformación en los alcanos y también la manera de representar las conformaciones mediante las proyecciones de Newman. La formulación de alcanos-alquenos, también entrarán también por primera vez los radicales alquilos y también formular y nombrar los dienos. También aparecerá por primera vez el concepto de isomería y veremos los tipos de isómeros que presentan los alcanos y alquenos. Será también importante, como hemos dicho anteriormente, predecir las propiedades físicas y químicas y relacionarlas con su estructura de reactividad. Y por último, conocer la reactividad básica de alcanos, alquenos y dienos. La química orgánica, como hemos mencionado anteriormente, es una disciplina, es importante dentro de la química, pero también hay que saber que hasta prácticamente el siglo XIX la química orgánica como tal no existía, todavía no se habían sintetizado ningún compuesto orgánico. Todos los compuestos orgánicos que contenían carbono, hidrógeno y nitrógeno se obtenían de la naturaleza, y no fue hasta que en el siglo XIX Friedrich Wöhler, al intentar sintetizar el cianato amónico, accidentalmente obtuvo la urea mediante esta reacción. Mediante el cianato de plata y el fluoruro amónico obtuvo cianato amónico, que era lo que él quería sintetizar, más cloruro de plata, pero al calentar en exceso la reacción se produjo esta transposición y obtuvo la urea. Y este descubrimiento marca, por así decirlo, el inicio de la química orgánica como disciplina. Por ello, los compuestos orgánicos los podemos clasificar
en compuestos naturales, que son compuestos que además veremos en el tema 6 de esta asignatura, y los compuestos artificiales, que son los que han sido sintetizados por los químicos orgánicos, por así decirlo. Por ello, los hidrocarburos, en esta diapositiva vemos los diferentes hidrocarburos que vamos a estudiar en los temas 1 y 2. Son los compuestos orgánicos más sencillos, puesto que hemos dicho que solo contienen carbono e hidrógeno. Y en esta diapositiva podemos ver las diferentes estructuras. En este momento también mencionar que bueno, los compuestos orgánicos se van a poder representar de diferentes maneras, y en concreto en esta diapositiva tenemos los modelos de bola y varilla, que son bastante utilizados en química orgánica y que dan además una representación como más adecuada de cómo son estos compuestos en realidad, puesto que nosotros los pintamos siempre planos, pero los compuestos orgánicos no son planos. Tienen una estructura tridimensional que a veces es difícil, ¿no?, visualizarla. Por ello hemos puesto este tipo de representación en muchas de las diapositivas de este tema. Antes de empezar a estudiar los alcanos, tenemos que recordar algunas características del átomo de carbono y también el alcano más sencillo, que es la molécula de metano. El átomo de carbono tiene la singularidad de poseer la habilidad de formar enlaces covalentes fuertes consigo mismo para formar cadenas lineales o ramificadas o anillos, y de ahí la gran cantidad de compuestos de carbono, como hemos dicho anteriormente. Su hibridación sus orbitales del átomo de carbono pueden dar lugar a 3 tipos de orbitales híbridos, como vemos en la diapositiva. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Y podemos tener la molécula más sencilla, que hemos dicho que es el metano, donde tenemos orbitales híbridos sp3, que forman la conformación tridimensional, por así decirlo, la geometría de la molécula de metano es tetraédrica con ángulos de 109 grados, punto 5. Y esta familia del metano es la familia de los alcanos. Si por el contrario tenemos enlaces dobles carbono-carbono, tendremos los alquenos con hibridación sp2 y con una geometría trigonal plana con ángulos de 120 grados. También tenemos la tercera posibilidad, que ya veremos en el tema 2, de formar enlaces covalentes triples mediante hibridación del carbono sp, y después se formarán entre los dos átomos de carbono un enlace sigma y 2pi, como es el caso del etino, que forma parte, es el primero de la serie de la familia de los alquinos. Los orbitales híbridos sp3, vamos a recordar, aunque esto ya lo habréis visto en otras asignaturas, un orbital atómico corresponde a una función de onda, y estas funciones de onda pueden combinarse. Como vemos aquí, tenemos 2 orbitales con diferentes energías y pueden combinarse o hibridarse para formar orbitales atómicos de una energía intermedia, en este caso entre la energía de los orbitales 2s y las orbitales 2p. Como vemos, aquí tenemos el carbono en su estado fundamental y en el estado excitado, donde los electrones se promocionan a los orbitales p, que están vacíos, y ahí es cuando se producen los orbitales híbridos sp3 en este caso, combinación de 1s y 3p, y los electrones se van colocando en estos orbitales híbridos sp3. Como hemos dicho, estos orbitales sp3 pues tendrán una contribución, como es lógico, de un 25% de carácter s y un 75% de carácter p. Aquí vemos qué forma tienen estos orbitales, cómo se combina, cuál es su geometría. Hemos dicho que la molécula de metano, en la que se forman después con cada orbital híbrido que contiene un electrón, 4 enlaces sigma con un orbital 1s de los átomos de hidrógeno. Vemos que esta es la geometría. Y es lo que hemos dicho, que la exposición espacial de esos orbitales es tetraédrica, y en el caso del metano, pues se forman enlaces covalentes sigma con los orbitales s del átomo de hidrógeno. Comenzamos ahora con el estudio de los alcanos. Ya hemos visto el metano, que es el alcano más sencillo, y también los alcanos se llaman hidrocarburos saturados porque están formados solo de carbono e hidrógeno, con todos los átomos de carbono que tienen hibridación sp3, y los enlaces sencillos covalentes entre un átomo de carbono y el siguiente, que son de tipo sigma. Poseen el número máximo de hidrógenos que es posible lanzar a cada átomo de carbono, y de ahí que se llamen saturados.
En esta diapositiva podemos ver los 4 primeros compuestos de la serie de cadena abierta de hidrocarburos alifáticos, que también se llaman así, y la fórmula general es CnH2n más 2, donde n toma el valor de los números naturales, pues 1, 2, el primero es el de la serie, es el metano, el segundo el etano, el propano, el butano, y esta serie se denomina serie homóloga, es decir, todo en el que el primero es el metano, añadimos un átomo de carbono, estamos en el segundo término de la serie homóloga y así sucesivamente. Y el grupo CH2 se denomina metileno, porque a punto viene del metano, se denomina metileno. ¿Cuál es la nomenclatura IUPAC de los alcanos? Pues se van a utilizar estos prefijos de origen griego y hemos comentado, el CH4 es el betano, y el radical que deriva del metano se le añade la terminación ilo. Pues en el caso del metano, metilo. CH3 es un metilo. Del etano exactamente lo mismo, el propano, el butano, 2-metipropano, el pentano, etc. ¿Cómo se nombran los alcanos? Pues tenemos que seguir, cuando sea posible, la nomenclatura de la IUPAC, y en este caso tenemos un alcano ramificado. Tenemos que elegir la cadena continua de mayor longitud de átomos de carbono, cadena principal, que se indica, como hemos dicho, con un prefijo derivado de los numerales griegos. Si tiene 5 será pentano, si tiene 6 será hexano, si tiene 7 heptano, 8 octano, 9 nonano y así sucesivamente. Después, las posiciones y el nombre de las ramificaciones de la cadena principal se añaden como prefijos al nombre del hidrocarburo de cadena más larga. Y la posición de la unión se expresa con la numeración de la cadena más larga, comenzando por el extremo más próximo a la ramificación. En el ejemplo que tenemos en esta diapositiva, pues vemos que la cadena más larga es de 7 átomos de carbono, con lo cual sabemos que tenemos un heptano. Y después tenemos 3 tipos de sustituyentes que son el mismo, que son el grupo metilo en posición 2, en posición 3 y en posición 5. Y después tenemos un grupo propilo en la posición 4. Y también hay que destacar que cuando se nombran estos compuestos siempre tenemos que seguir el orden alfabético, aunque tengamos, como en este caso, el prefijo tri, ya que tenemos tres metilos. Solo cuando tenemos radicales, por ejemplo, derivados del propano, el propilo, el isopropilo, sí se respetaría el prefijo iso en el orden alfabético. En este caso, como hemos dicho, metilo va antes de propilo, tendríamos el 2,3,5, trimetil,